esquizofrénico. No, nunca vimos. Bueno. En las primeras páginas del Antiedipo tenemos una muy bella descripción de un paseo del esquizofrénico, contrapuesto a la inmovilidad del neurótico en su diván. En el esquizofrénico hay un poco de aire libre y sobre todo una relación con el afuera. Un ejemplo es el paseo de Lenz, descrito por Büchner. Su rechazo en situarse en relación al padre, a la madre, a Dios, la sociedad, y el privilegio atribuido por él a las piedras, metales, agua, plantas, y su insistencia en situarse, ubicarse antes de la bifurcación hombre-naturaleza. Es la priorización del proceso en la más pura exterioridad, a donde el hombre ya no es rey de la creación, sino, como dicen ellos, aquel que es tocado por la vida profunda de todas las formas o de todos los géneros, y que es encargado de las estrellas y de los animales, que no para de conectar una máquina órgano en una máquina energía, una árbol en su cuerpo, un seno en la boca, el sol en el culo. Fin de la cita. La alusión al presidente Schreber es clara, igualmente a la maquinación que emprenden los esquizofrénicos entre flujos los más distintos, entre instancias heterogéneas, entre direcciones disyuntas, en una producción libidinal que es acoplamiento sexual y social a la vez. La esquizofrenia como proceso es eso, flujos que escapan a los códigos, que los mezclan, que corren por toda parte, que deslizan sobre un cuerpo, sobre el cuerpo del socios, que atravesan territorialidades constituidas. Flujos descodificados y desterritorializados es lo que una sociedad más teme, sí. Lo que una sociedad más teme es el diluvio. Bueno, es lo que hace el esquizofrénico que lleva sus flujos hasta el desierto. Pero no hay acá ningún elogio de la locura. Es necesario tener en mente, cuando leemos el Antiedipo, una diferencia esencial. Una cosa es el esquizofrénico como tipo psicosocial. Esa entidad producida, socialmente producida. Pero yo también lo pensé, dije. Esa entidad hospitalar, clínica, artificial. Otra cosa es el esquizo tomado como personaje conceptual, que lleva en él flujos desterritorializados y descodificados, procesualidad pura. Como lo dice Lawrence del amor, el proceso debe tender a su acabamiento, no a, yo cito, no a alguna horrible intensificación, horrible extremidad, a donde el alma y el cuerpo terminan pereciendo. Así que el proceso no debe tomarse por meta, ni confundirse con su propia continuación hasta el infinito,
ni girar en el vacío. En caso eso suceda, él sufre como que una interrupción. Es lo que pasa, según los autores, con la figura psicosocial del esquizofrénico. Así todo cambia conforme se llame de esquizofrénico aquel que está girando, aquel que está en el proceso de descodificación y desterritorialización, o al contrario, aquel que interrumpió el proceso en virtud de su infinitización, y que la figura del enfermo hospitalar encarna de manera muy caricata. Entonces están esos dos sentidos a lo largo del libro. Y por contrastantes que sean, ¿no? Uno vamos a llamar de esquizo y otro de esquizofrénico, para mantener una pequeña distinción. El esquizo como el personaje conceptual y el esquizofrénico como el tipo psicosocial. Pero aunque son distintos y por contrastantes que puedan parecer, ¿no? Uno que ¿cómo decir? Concluye el proceso y otro que lo infinitiza, es verdad que ambos están en una situación de complejidad frente al capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo es esquizofrénico, no en el sentido en que se basa, el capitalismo es esquizofrénico en el sentido justamente en que se basa en la descodificación de todos los flujos. Pero, por otro lado, él depende para mantenerse de la conjugación de estos flujos descodificados a través de una axiomatización generalizada. Eso es, bueno, cualquiera que leyó el Antiedipo sabe eso de cabeza. Entonces, es verdad, el capitalismo esquizofreniza y al mismo tiempo se ve obligado a enclausurar en los hospitales a los esquizofrénicos, operando una reterritorialización brutal de aquellos que rechazan cualquier codificación. Bueno, es un pequeño paradojo, voy a volver a eso más adelante. La descodificación generalizada, emprendida en el proceso esquizofrénico, remete en parte al anseio, se dice, anseio, a la aspiración por lo que Artaud llamó el cuerpo sin órganos, es decir, un cuerpo sin imagen, un estado fluídico en que precisamente toda producción sería eliminada, así como toda organización, órganos, organismo, pero a donde, como en un huevo cósmico, dicen los autores, pululan vermes, bacilos, figuras liliputianas, animálculos y homúnculos con su organización y sus máquinas, minúsculos hilos, cordanes, dientes, uñas, alabancas, polías, catapultas, etc. Bueno, todas esas palabras son más difíciles, creo que están mal traducidas por mí en mi portuñol ya decadente. De todas maneras, es, digamos, este de los cuerpos sin órganos. Estamos ahí cerca justamente de la antiproducción, de lo improductivo, de lo que desmancha, desagrega. No es la pulsión de muerte en el sentido de la inclinación para un grado cero
de tensión, en busca de nada original o originario, sino otra cosa, la fluencia que desliza en un cuerpo pleno, en un desligamiento de lo que liga o hace órgano. Es el inengendramiento. Por más que se quiera ver en el divino Schreber y en sus subdivisiones representantes de un personaje familiar, él, Schreber, se encarga de cruzar a estos personajes, de reinyectar variables múltiples, variaciones, disyunciones que acaban por implodir este molde propuesto. La genealogía que resulta de ahí es enteramente insólita. Las conexiones habituales se deshacen y todos los códigos se mezclan en la superficie de un cuerpo sin órganos en esta fluidez indomable. Bueno, Mil Platós desarrolla, como sabemos, muchos otros aspectos, ¿no?, del cuerpo sin órgano, insistiendo en su aspecto intensivo, inextenso, multiplicidad de fusión, su relación con el huevo, etc. Pero digamos que para retomar pequeños conceptos y poder abarcar esta pequeña constelación o máquina conceptual de este libro, claro que no podemos dejar de hablar de las máquinas deseantes, las ligaciones y conexiones que ellas proponen entre los flujos, lo que se podría llamar las maquinaciones. Hay muchas variaciones, como ustedes saben, entre dos polos, ¿no? El cuerpo sin órganos y las máquinas deseantes, en qué medida se atraen, se repulsan, o se reconcilian. De todas maneras, todas esas variaciones son estados de intensidad, son sentimientos de pasaje, son emociones primarias. Todo eso nos lleva a algo más elemental que cualquier representación que se podría atribuir al deseo. Es algo como el cinto, yo siento, un siento más profundo que cualquier representación. Son emociones vividas, son camadas de intensidad, son potenciales, son lineares, son gradientes, son experiencia y a veces demasiado conmoventes. Lo que vuelve el esquizo, dicen ellos, lo más cercano de la vibración de la materia. Y claro, lo más difícil es de pensar cuando se empieza con el esquizo, los flujos, la descodificación, el cuerpo sin órganos, las máquinas deseantes. Bueno, el más difícil es de entender cuál es el estatuto del sujeto en todo eso. El sujeto es adyacente,
¿no? Él, digamos, pasa por todos estos estados, siempre como que en el borde, descentrado, sin identidad fija. El sujeto como una especie de resultante, residual, que exclama como que a posteriori, ah, eso soy yo, ¿no? Como que una exclamación après coup. Entonces, algo un poco como el libro de Klosowski sobre Nietzsche, la oscilación de los estados intensivos, esta especie de identidad, entre comillas, completamente oscilante y fortuita. Dice Klosowski en este libro, que es muy bello, El Círculo Vicioso, no existe el yo Nietzsche, profesor de filología, que pierde de repente la razón y que se identificaría a raros personajes. Existe el sujeto nietzscheano que pasa por una serie de estados y que identifica los nombres de la historia a esos estados. Todos los nombres de la historia soy yo. El sujeto, dice todavía Klosowski, se extiende sobre la circunferencia de un círculo de cuyo centro el yo ha desertado. Es decir, en el centro está la máquina de deseo, la máquina celibataria del eterno retorno. No identificarse con personas, pero identificar los nombres de la historia a zonas de intensidad sobre el cuerpo sin órganos. Y cada vez el sujeto grita, soy yo, entonces soy yo. Bueno, eso está en el Antiedipo muy fuertemente, esa apuesta eh, que es filosófica, que es clínica, que es micropolítica, ¿no? De la contestación de la primacía del sujeto. Y obviamente eso implica también en pensarlo o pensar el investimiento como dicen ellos, yo voy a volver a eso, de en qué medida el delirio, bueno, investe la historia y la geografía, no papá, mamá. Pero lo que me importa acá era más bien cómo pensar este sujeto que no es un individuo en una línea del tiempo, pero como que una, un movimiento en un mapa intensivo, ¿no? El sujeto como un sujeto, dirían los autores, transposicional. Él se abre para la dilución de la identidad histórica en provecho de una geografía intensiva, allá a donde la línea del tiempo se rompe, proyectándonos sobre un mapa de estados intensivos. Es decir, el sujeto transposicional transversaliza la historia, ¿no? Y se proyecta en la geografía, pero geografía intensiva. Otro punto que me gustaría destacar en esta pequeña tentativa de retomar los conceptos principales del Antiedipo es la crítica que
él lanza contra una teoría hegemónica de la esquizofrenia, ¿no? Que se centra en el privilegio atribuido al yo, ¿no? Los conceptos de disociación, de autismo o de ser en el mundo, están todos vinculados a una perturbación del yo, del cual, dicen los autores, el esquizo no quiere saber nada y que todos tratan de reinserirle. Entonces hay varias maneras de tratar de hacer eso, también la imagen del cuerpo. Es como si hubiera siempre, por teorías distintas, el esfuerzo de reconstituir una exigencia unitaria, ¿no? Solidaria en este sentido del triángulo edípico. Sea esta unidad perdida, sea esta unidad por vir. Y los autores todo el tiempo insisten que habría que reafirmar el deseo como multiplicidad sustantiva, no como unidad perdida ni unidad por venir, multiplicidad sustantiva. Porque dicen, estamos en la edad de los objetos parciales, de los restos, ¿no? Hay todo un pensamiento de los fragmentos, pero fragmentos que valen por sí mismos en cuanto fragmentos en sus diferencias, y no fragmentos de una construcción que era total o de una construcción que se está concluyendo por una unidad final. Así, una especie de teoría de la ausencia de ligación, dicen ustedes. No, conexión. Conexión o ligazón también. Ligación también, bueno. ¿Qué es la ausencia de ligación que liga? ¿No? En relaciones más aleatorias. Así que es todo ese campo, ¿no? Son como un campo de las singularidades preindividuales, prepersonales, ¿no? Una pura multiplicidad anárquica, sin unidad, sin totalidad, y cuyos elementos están conectados o colados por una especie de, justamente, ausencia de lazo, ¿no? Esa lógica que es muy paradójica, ¿no? Como es la diferencia que conecta. Esta es una idea que ya está en los libros anteriores de Deleuze, claro, pero fue necesario esperar el Anti-Edipo para que esta pululación inmanente pudiera liberarse de su rebatimiento en una totalidad edípica. Es curioso, hay un psiquiatra, filósofo, de Valence, ¿no? Que insiste, por ejemplo, de recusar al psicótico la posibilidad de instaurar cualquier lugar distinto de su inmanencia caótica que pudiera servirle a él de significante para la unidad que él tendrá que conquistar. Así que todo está en la unidad que él perdió, que tendrá que conquistar. Es decir, no escapa al uno, ¿no? Y toda la apuesta del Anti-Edipo, como en mi entendimiento es la apuesta de toda la obra de Deleuze-Guattari, no estoy haciendo propaganda, pero es N-1,
la multiplicidad menos la unidad que la amenaza todo el tiempo. Pues estamos todo el tiempo teniendo que luchar contra esta unidad total de que uno de los elementos de esta multiplicidad trata de imponer al conjunto, ¿no? Estamos siempre con un golpe de Estado que nos amenaza, que viene de uno de los elementos de la multiplicidad. Y entonces el n-1 es como, digamos, los guayaquí que luchan contra la instauración del Estado previamente, ¿no? Como es conjurando la amenaza, ¿no?, de una totalidad que instauraría en esta sociedad una jerarquía de poder, de bienes, de acumulación, etc. Bueno, yo quería insistir en otro punto. Voy a hablar menos del antifamiliarismo, porque eso es más obvio para todos, pero esta crítica, ¿no?, a la familia como mediación universal, pero yo insistiría en algo más positivo, que es esa idea del inconsciente huérfano, ¿no? Es decir, no derivado, sin origen, sin lineaje, autoproductor, es bien psicótico eso, ¿no? Autoengendrado, autoengendrador. Yo soy padre de mí mismo, yo soy madre de mí mismo, yo me inventé, o mucho más interesante, como lo dice Artaud, bueno, yo tengo que chicotearme mucho para poder nacer otra vez. Es decir, nacer, yo mismo nacer, hacerme nacer, para no ser nacido como es. Somos nacidos, por así decirlo, por papá, mamá, etc. Pero no somos nosotros que nos engendramos. Y ese autoengendramiento, ¿no?, que es una idea muy loca, ¿no?, pero es Artaud diciendo, bueno, tengo que lastimarme para poder parir, dicen ustedes. Parir. Bueno, parir, pero ¿parir qué? Parirme a mí mismo. De otra manera, que ya no esté este cuerpo vinculado a un destino que es genético, que es histórico, que es finalmente, que es un cuerpo, el cuerpo que es nacido es una terminal de la biopolítica, porque es, ¿no?, es el cuerpo es el terminal de todos los mecanismos de poder que inciden sobre el cuerpo. Y entonces, para escaparme de este destino biopolítico, y bueno, hay que nacer otra vez, y nacer de otra manera, hacerse nacer de otra manera. Esta idea de orfandad es muy interesante, porque ella abre para otros nacimientos que no sean derivados ni tributables, ¿no?, a un familiarismo y a una biopolítica. Por eso me gusta mucho la lectura que hace Kunichi I de Artaud, que dice, Artaud fue su cuerpo sin órganos, es la manera que él exprimió la guerra a la biopolítica. Me parece muy justo, muy preciso, muy agudo. Y claro que, bueno, eso implica toda una otra concepción de tiempo, ¿no? Si es un inconsciente así anedipiano, hay una otra temporalidad que ahí, bueno, todos los temas de origen o de llegada sufren una reversión muy fuerte.
Entonces, yo diría que este inconsciente huérfano o anedipiano nada tiene a ver con la repetición de lo mismo. Es, yo diría, como el círculo del otro. Es un círculo descentrado. Es más o menos, bueno, la lógica está en diferencia y repetición. Es la repetición de la diferencia. Vamos a pensar este círculo descentrado del cual el sujeto es solo una tangente, ¿no? Adyacente. Dicen ellos, ¿no? Me estoy inventando, espero. No hay un yo en el centro, así como tampoco hay personas repartidas, distribuidas sobre la circunferencia. Nada más que una serie de singularidades en la red disyuntiva o estados intensivos en el tejido conjuntivo y un sujeto transposicional sobre todo el círculo, pasando por todos los estados, triunfando sobre unos como sobre sus enemigos, saboreando otros como sus aliados y colectando en toda parte el premio fraudulento de sus avatares. La síntesis conjuntiva puede ahí exprimirse. Entonces soy yo el rey. Pero este yo es solamente el sujeto residual que percorre el círculo y sus oscilaciones. Bueno, son imágenes a veces un poco geométricas para dar cuenta del descentramiento. A ver por dónde continúo, porque tengo muchas cosas y no quiero cansarlos demasiado. Pero retomo un pedacito de esta que atraviesa todo el libro, esta crítica del uno, de la totalidad, esta reafirmación de la multiplicidad, el privilegio de las relaciones sobre las partes, que son temas recurrentes en Deleuze, pero todo eso comparece en el análisis del proceso de producción en el esquizofrénico. Aquel que no unifica, que no totaliza, que garantiza las comunicaciones aberrantes entre vasos que no son para nosotros comunicantes. Y contra esa exigencia de unidad o totalidad, ellos más tarde lo definieron como pensar el múltiplo en su estado puro, para dejar de hacer del múltiplo el fragmento numérico de una unidad o totalidad perdidas. Entonces esa insistencia en la multiplicidad substantiva me parece que atraviesa el libro, pero va hasta Mil Platós, con una coherencia creciente. Y también esa otra lógica de que
está en lo esquizofrénico, no es o. Yo no soy o hombre o mujer, o hijo o padre, o humano o animal, pero tampoco es esto y aquello en una síntesis apaciguada de los contradictorios. Preservamos la diferencia que percorremos en una especie de zigzag en velocidad absoluta. Se preserva la diferencia entre hombre y mujer, sin una síntesis, pero se afirma el sobrevuelo de esta distancia incesantemente. Entonces hay disyunción y al mismo tiempo hay sobrevuelo. No se suprimen las diferencias dialécticamente en una síntesis final. No está la disyunción. No es bisexuado, ni intersexuado, ni vivo ni muerto. Muerto, ni padre ni hijo. Son lo que llaman los autores de disyunciones inclusivas e ilimitativas hechas por este sujeto transposicional, ¿no? Que pasa de una posición a la otra. El esquizo, dicen ellos, no tiene principios. Él es solamente una cosa siendo otra cosa. El sujeto Schreber, por ejemplo, es él mismo esa distancia que él percorre entre las disyunciones que él afirma e incluye. Es decir, es algo de, hay una especie de simultaneidad, ¿no? Es al mismo tiempo. O el tiempo como velocidad absoluta de sobrevuelo. Por ejemplo, es la cita linda de Nijinsky, yo soy Apis, soy un egipcio, un indio piel vermelha, un negro, un chino, un japonés, un extranjero, un desconocido. Yo soy el pájaro del mar y el que sobrevuela la tierra firme. Yo soy el árbol de Tolstoy con sus raíces. O cuando él escribe, yo soy la carta y la pena y el papel. Es decir, como si el sujeto percorre todas estas intensidades y estados y devenires y migraciones y desplazamientos en una especie de deriva que sube y baja en el tiempo. Los países, las razas, las familias, las denominaciones parentales, históricas, nada de eso tiene que ver con identificaciones, ¿no? Es como si el esquizofrénico liberara una especie de materia genealógica bruta. Es decir, no es solo la historia, la geografía, pero hay una temporalidad muy loca en todo eso que me interesa especialmente para en un otro momento que no será este, poder pensar nuestra normatividad temporal a la luz de esta otra, ¿no? Esa deriva intensiva, este sobrevuelo de las distancias en ese desierto del tiempo nos provoca a pensar en la propia historia de otra manera. Es decir, que hay un tiempo de las coexistencias, es un tiempo emarañado, como se dice, así como un novelo. Es decir, mismo las pasiones, los amores,
¿no? Las coexistencias, como si la diferencia tan marcada entre sociedades antiguas, contemporáneas, longínquas, desaparecidas, muertas o por nacer, Áfricas y Orientes, todo eso como si pudieran estar atravesadas por el hilo de la libido y no separadas y periodizadas en la línea de la historia. Como si el esquizo dijera que él está más bien en el cuerpo pleno de la tierra, en la placenta intensiva, a donde todas las filiaciones, las reglas de parentesco y de alianza se reencuentran como en un huevo cósmico, una especie de memoria biocósmica, una especie de plasma germinativo. Ven como la individuación que nosotros conocemos se ve completamente desafiada en esa especie de horizonte de una tierra inengendrada. Hay una especie de coexistencia temporal y que también nos pone en jaque, digamos, estas distinciones tan cortantes del adulto, el chico, etcétera. Digamos, por eso también el esquizofrénico sería el que está más próximo de la Tierra, en el sentido biocósmico, como más cerca de la palpitación de la realidad. Entonces, todas esas teorías que dicen, bueno, la locura es una alienación de la realidad, al contrario, nunca están tan involucrados con lo real que en la locura. Es lo que permite a Deleuze Guattari de creer en los esquizofrénicos. Hay que creer en ellos y no descualificarlos, ¿no? Es decir, entonces, yo diría entonces, si el esquizofrénico, ocupan ese estatuto tan privilegiado en este libro, mucho más que neurótico, el perverso, es porque es el esquizofrénico que está más cerca del proceso, que entretiene con él la relación más íntima, con todos los peligros que están implicados en esa intimidad. Porque si el flujo de locura, digamos, el proceso, a veces es común que escuchemos voces, muchas. Es curioso porque hay un momento en que, bueno, hay la idea de que habría que esquizofrenizar todo, porque por ahí, liberando tantos flujos de locura, se aliviaría este encargo que tienen los esquizofrénicos de llevar en su cuerpo tanta desterritorialización en el nombre de los demás.
como si, como en una familia, a veces uno se encarga de llevar toda la locura y bueno, una terapia familiar distribuye. ¿Por qué no distribuimos los flujos descriptorializados por la sociedad en vez de dejarlo, ¿no? Delegarlo, incumbir a algunos pocos que lleven todo este sufrimiento? Para irme encaminando para una pequeña conclusión, yo diría dos palabritas sobre el deseo, claro. Está en juego siempre un deseo no biográfico, no memorial. Toda la idea de que, la idea de Guattari, ¿no? Que, bueno, el psicoanálisis nació en un siglo en que el privilegio del pasado era todavía muy fuerte, y cómo volver el inconsciente hacia el futuro y no hacia el pasado, que no sea memorialista, pero más bien proyectado para adelante. Y es decir, cómo tal vez en esta idea más molecularizada, y tal vez más pensar el inconsciente a la luz de la idea de virtual, de virtualidad. Por ahí podemos sacar el inconsciente de esta camisa de fuerza que es nuestra tradición familiarista, falocrata, pasadista, memorialista, que produce siempre, digamos, el deseo que se finaliza en otra cosa, ¿no? Un texto bellísimo en Mil Platós, cuáles son las tres traiciones al deseo, ¿no? La idea de placer, la idea de gozo y la idea de la trascendencia. Bueno, dejamos eso de lado y yo termino con eso. ¿Cómo pensar un deseo sin finalidad y sin causa? ¿Qué es esta esquiza, dicen ellos? Por ejemplo, no sé, rupturas políticas, ¿no? Cuya única causa sea el deseo, pero el deseo entendido justamente como la ruptura de causalidad, no el deseo y sus causas, pero a la esquise, esta ruptura, es el deseo pensado como ruptura de causalidad que inaugura este horizonte, digamos, por lo menos como idea, en que todo es posible. Este inconsciente como una especie de materia del posible. Yo creo que eso es una idea que después será desarrollada por Guattari, cada uno a su manera, pero por Guattari más explícitamente en su libro Caosmosis, en su libro Cartografías esquizoanalíticas, que vamos a publicar dentro de un rato en portugués finalmente. Peter, disculpame. Sí.
Estabas hablando y me venía el relato de Guattari en algo que parece muy, muy cotidiano, muy poca cosa, digamos, y me parece que va en esa dirección cuando cuenta que una paciente se le ocurre sacar la libreta y todo lo que se desencadena a partir de eso, ¿no? Su capacidad de recorrer de otra manera el territorio, de alcanzar distancia, de visitar amistades que no visitaba, etcétera, 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 ¿no? Además de, bueno, aunque sea en la composición máquina-mujer en este caso, una potencia que no estaba a priori en su horizonte. Y si bien es algo muy cotidiano, implicó un movimiento que por eso mismo lo trae Guattari, ¿no? Digo, para afirmar en algo muy concreto, en una acción concreta, en una sesión. Porque a veces pasa que la construcción de este nuevo universo subjetivo que nos proponen, por la cantidad de conceptos filosóficos que incluye, muchas veces la gente piensa, pero esto es tan complicado. Y en realidad es lo menos complicado, justamente, es creerle cuando aparece la posición esquizo, que no necesariamente tenés que estar con un psicótico, sino que darle lugar a ese sujeto posicional que en un determinado momento abre una ventana, abre una luz, toma una dirección que desvía a su rueda de hámster, yo le digo la rueda de hámster, ¿no? Que lo saca a la rueda y bueno, y habrá reterritorializaciones después, pero son experimentaciones. Claro, claro. Totalmente de acuerdo y gracias por traer todo eso al plan terrestre de la cotidianidad, porque es eso todo el tiempo, es de eso que se trata. ¿Qué bifurcaciones existenciales se abren, ¿no? Por detalles, porque son, ¿no? Son desvíos minúsculos que después, bueno, abren un camino de vida y ganan consistencia a lo largo de un proceso que no está previamente, no es previamente definible ni visible, es lo que se construye ahí con los elementos que se tienen. Bueno, terminé, pues abrimos toda la conversación. Gracias, Alfonso, por empezar. Bueno, muchas gracias, Peter. Y ya abriste vos la conversación, así que no agrego más nada, salvo que nadie hable. Espero que así no sea. Agora só samba sobrou, só samba, só samba. Yo le haría a Peter una pregunta. ¿Cómo a ti te llegó, Peter, el Antiedipo cuando lo leíste por primera vez? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo te llegó vivencialmente? ¿En qué momento tuyo también, no? ¿Te llegó esa lectura? La pregunta esa es muy linda porque cada uno tiene una respuesta a veces. La más interesante que yo escuché antes de contar la mía es de Pierre Lévy. Pierre Lévy
no quiso hacer el servicio militar. Entonces fue a la cárcel por 1 año y allá leyó el Antiedipo. Y las paredes se abrieron para él, las paredes de la cárcel y del universo. Y nunca más pudo dejar de lado eso que allá aprendió. Es una de las descripciones más lindas sobre el Antiedipo rompiendo las paredes de la cárcel. Pero yo estaba en un kibutz en Israel y en las madrugadas trabajaba allá como voluntario en la tierra y a las tardes tenía libre y a veces se iba a la universidad a buscar libros en francés. Bueno, traje el Antiedipo, que fue... No sé si tengo memoria suficiente para describir lo cuanto no entendí nada, pero qué semillas quedaron ahí que llevé como décadas viendo cómo crecieron y desabrocharon. Pero yo creo que lo leí casi como recomiendan de los de Guattari, que son para los niños, porque no tenía la formación suficiente para defenderme. Entonces, bueno. ¿Y vos, Alfredo? Bueno, daría para mucho también, pero Dale, dale, dale. en sí, mi lectura inicial fue en la época de estudiante de psicología, con un amigo que estudiaba psicología en ese entonces, pero después se dedicó a ser maestro, y que fue él el que me trajo el Antiedipo, porque en las clases de psicología social traían muchos conceptos que eran de Deleuze y Guattari, pero a veces mucho no lo explicaban los docentes. Entonces, en aquel entonces, no sé, segundo, tercer año de facultad, y este amigo me invitó a leerlo, al Antiedipo, diciéndome, mirá que muchos de los conceptos que los profes usaban son de este libro. Ah, bárbaro. Y fue como sí, una voladura de cabeza, ¿no? Desde todo punto de vista. Yo que venía con una cabeza más, digamos, casi alineada hacia el psicoanálisis, me hizo una ruptura, también en el campo de lo político, que venía con una cabeza más clásica marxista, también, ¡pum! Otra voladura de cabeza, ¿no? En esos planos. O sea, me alimentó más líneas que yo ya traía desde lo clínico y político, y me abrió hacia otras, ¿no? Fue para mí muy, muy revolucionario. Y también en el campo de la psicosis, que yo ya tenía una práctica voluntaria en el Hospital Psiquiátrico de Montevideo, Sí. me abrió también otra comprensión, ¿no? Parte de lo que decías vos sobre Guattari en relación a que los esquizofrénicos tienen más aproximación a lo real a la realidad, y a lo real que los neuróticos, ¿no? Y que bueno, esto que traen mucho Guattari y Uri es terrible neurotizar a los psicóticos, ¿no? Yo creo que sí, que tenemos mucho que aprender de ellos. Sí, hay una imagen que yo no conocía. Es una entrevista con Jean Uri. Uri dice que los psicóticos tienen antenas muy, muy finitas, pero muy, 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 muy sensibles. Y si se los corta las antenas,
los mata. Las antenas captan olas, mensajes, vibraciones, es todo este universo que sería bueno que los clínicos, terapeutas, dejaran crecer en ellos mismos antenas y no cortaran las antenas de los psicólogos. Es una linda imagen. A palavra psicótico não é terrível? ¿Cómo es? A palavra psicótico não é terrível de falar? Ela está no antiédipo o tempo todo, sem pudor, porque tem uma espécie de positivação. Eu acho que não está no campo da nosografia, assim, Não, sim, médico. mas quando você, no lugar do clínico, né, pensando na fronteira da esquizoanálise com a arte, por exemplo, Sim, a nomenclatura clínica é um limite, né? Assim, o limite da maior neurose de todas. No sentido assim, dizer, você é um psicótico, né? Até no sentido que o corpo do artista é como se fosse um cadáver, assim, né? Como o corpo do ator, né? Como um exemplo a não se ultrapassar certo limite. E eu não entendo como que a questão de descentralizar os nomes clínicos também, né? Porque quem é psicótico seria psicótico se é nomeado de psicótico, já cria uma... Mesmo que na esquizoanálise não tenha sentido moral, é difícil separar, né? Para quem seria o psicótico, né? Ou seria... Então, como sair, descentralizar a nomenclatura clínica também? No es fácil. No es fácil, pero a mí me parece que hay un libro de Deleuze que ayuda a resolver el problema, valga la redundancia, porque es justamente el bersonismo, donde él plantea el método, ¿no?, de Bergson de justamente formular los problemas. Yo me acuerdo cuando me cae en las manos el bergsonismo, yo hallo una solución al enfrentamiento que teníamos justamente con la nomenclatura psiquiátrica y los obstáculos que ponía, ¿no?, al encuentro justamente con el otro o con las materias que portaba el otro. Y eso me parece clave, porque entonces yo comencé a ver líneas, cuando alguien pedía una consulta o me tocaba atenderlo, no veía una persona, veía las líneas que lo componían, por ejemplo, veía los territorios a los que hacía referencia, y no veía un diagnóstico, sino en función de esa línea, cuál era el problema a formular, ¿para qué? Para que se desplegara lo vital que hubiera en la persona que estaba portando el padecimiento, ¿no?, de alguna manera. Que bueno, era capturado justamente a través de la etnografía. Y yo entendía que era un obstáculo terrible para poder hacer algo, ¿no?, y no clausurar justamente un proceso. Y me parece que bueno, a partir de ahí empezamos a plantearnos la clínica como un problema formular con el otro, ¿no?, a partir de las vicisitudes de su existencia. Y no sé si esto te aporta, pero digo, yo abandoné totalmente, digo, no lo desconozco, a veces no tenés más remedio que apelar a ese estrato, eso que está estratificado en el cuerpo de los que cuidan de alguna manera, ¿no?, de esos que dicen que hacen salud mental, que me parece una designación espantosa también, además. Não existiriam psicóticos na clínica psicanalítica?
Lo que pasa es que es como el gato de Schroeder, ¿no? O sea, está y no está, porque es según lo que nosotros... Hay dos cosas, según las intencionalidades con las que estamos viendo y según el registro mental que estamos haciendo, ¿no? Conceptual que estamos haciendo de lo que ahí acontece en ese encuentro. Si es que hay un encuentro, ¿no? Ya, si no, digo, justamente todo el tema de la nociografía psiquiátrica, en general obstaculiza o troncha toda posibilidad de encuentro. Ese es el problema. Y por eso yo les diría que es una clínica prepsiquiátrica. No post, sino pre, para que sea efectiva. Onda, no sé nada de esto, no me interesa saber. Porque si nos interesa saber sobre eso, pues, digo, el terapeuta, la acción terapéutica, clínica, más que terapéutica, me gustaría más, ya está capturada por esa maquinaria trascendente, ¿no? Entonces yo te diría, bueno, cuando alguien viene con un problema, con un padecimiento, busquemos cómo formularlo eso como un problema para poder empezar a encontrar elementos que te saquen de esa posición de padeciente, introducir elementos de pensamiento, que no necesariamente es el pensamiento formal y abstracto o lógico. En fin. Está muy bien. Hay una operación linda en este sentido, que es la de Deligny, ¿no? Deligny, que tiene, bueno, él habla no tanto de autistas, pero de, ¿cómo se dice? Mutismo. Mutismo. Sí, eso, mutismo. Y lo más importante para él es no suponer nada de aquel que se encuentra y no proyectar sobre él absolutamente nada. Y a veces ni querer saber nada del histórico, de no se dejar, no imponer al otro la idea de que él es un sujeto, aunque es muy extremo, ¿no? Deligny es esa no presuposición como un principio ético absoluto y es lo que le permite estar al lado y montar estas zonas de lieu de vie, si no me equivoco. Pero hay una lucha encarnizada contra cualquier intervención que desee, entre comillas, humanizar al otro. Porque humanizar ya es domesticarlo. Entonces, son una especie de ética muy rara, muy extrema y muy en la línea de desafiar todos los psis de la pedagogía hasta la psiquiatría, todo. Para agregar Hola, a lo Peter. que creo que... perdón. Sí, dale tú. Yo tengo una pregunta en torno a algo parecido, Peter. No sé si notes también una lucha encarnizada en una especie de tema ético relevante a cualquier clínico que intente acercarse a un tratamiento haciendo de una u otra manera, pues no caso omiso, pero pues no jugando con esta ética que prevalece en torno a la nosología psiquiátrica. Es decir,
ya no es que estemos tratando de humanizar a un paciente o cliente o consultante o dependiendo de las teorías diversas en la clínica, sino tratando de hacer uso de una herramienta esquizoanalítica, pues no usando el diagnóstico psiquiátrico y pues viéndote mal en el mundo clínico y en esta pues lógica panóptica que con tus colegas te hace ver mal si no lo estás llevando con un clínico, con un psiquiatra paralelamente, o digo, no es que uno quiera devaluar todo el aspecto psiquiátrico, pero desde una posición ética, como profesionista, es un a priori hacer uso de toda esta nosología psiquiátrica para verte como un profesionista que lo está haciendo bien. Pero cuando intentas implementar nuevos modelos, en muchas ocasiones añadir toda esta postura que también yo veo una lucha continua en la micropolítica del profesionista es difícil. Tal vez tengas uno que otro colega que te entienda, pero en muchas otras ocasiones está siendo observado por otros colegas y al rato te llega todo un juicio colectivo en torno a quitarte la cédula, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tengas algún comentario en torno a esto. Uma coisa que não é só a clínica, não é o espaço cessado da clínica, é o próprio espaço do real e do virtual, o que inclusive os chamados normais, os operadores, né? Não tem mais um espaço dentro e fora. Hablaba clínica en el efecto como que le dio el twist a Alfonso en su comentario. Clínica en general, porque sí hay muchas clínicas, hay clínica virtual, puedes estar dentro de un hospital, de una institución hospitalaria, dentro de otra clínica con otros profesionistas. Entonces, yo noto que este problema ocurre mucho en la clínica en general, seas neuropsicólogo, seas psiquiatra, seas psicoanalista, seas esquizoanalista, seas lo que sea. O sea, sí genera muchas dificultades. Bueno, y releer y acercarse a estos autores lleva problemáticas. Christopher, el tema es que la propuesta es revolucionaria. No es un adjetivo menor. Es revolucionaria. Y hay una reacción de la institución, porque si fuéramos a traer la nomenclatura freudiana, la institución es el superyo. No está en ningún interior, justamente. Es el superyo. Es todo eso que vos describís, es la acción de ese superyo que te dice, sé un profesionista, ¿no? Claro. Alfonso congeló. Pero, Christopher, mi pequeño, minúsculo comentario... Esto porque está sostenido básicamente en el miedo. ¿No? Criticado, por ejemplo, en relación a las viejas asociaciones, ¿no? Pero, hubieron instancias. Se me fue. El audio anda mal, Alfonso. Tu audio anda mal, la señal. Dale, Peter, si querés. Que creo que salió Alfonso. No, solo es que necesitamos de aliados. Y digamos, los inconscientes que protestan buscan aliados. Y la gente que trabaja con estos inconscientes también hay que hacer redes. Y sin las redes estamos muertos, porque estamos solos, porque la institución nos mata. Cualquier institución, incluso la institución que prescinde de una institución, como digamos, el psicoanálisis es una institución, aunque no estés en ninguna institución. Entonces la cosa de ir tejiendo estas redes de alianzas
es tremendamente importante. A mí me parece, sin eso estamos sin territorio. Pero es un territorio de desterritorialización, es el paradoxo, ¿no? No creo que eso te ayude, pero es una reflexión que me vino así. Pero hay gente ahí mucho más, ahí María Ángela quiere también hablar, dale. No sé si quiero hablarme, soy muy tímida, pero me convoca mucho lo que están diciendo. Primero quiero decir que estoy feliz de escucharte, me encanta. Me gusta mucho. Escucharte me vitaliza mucho. Cuando te veo en videos y todo eso, todo lo que traes, eso de desertar. Lo de desertar me hizo muy bien cuando me encontré con ese libro, me ayudó muchísimo. Yo trabajo en un hospital y cuando empecé a trabajar sentí una desolación tremenda porque no conocía nada de esquizoanálisis, nada. Estaba formada desde el psicoanálisis, Freud, Lacan. Nunca entendía Lacan, gracias a Dios. Perdón que diga así, pero lo siento así. Y me pasaba que cada vez que tenía un caso clínico, hablo entre comillas, ¿no? En los términos del hospital, no podía ponerle nomenclatura. Me preguntaban, yo traía una supervisión y me decían, ¿es una psicosis? Y yo decía, no sé, es una persona que vino con tal problema. Fui tildada de ignorante muchas veces y se me separó, digamos, de lo que serían las voces políticamente correctas o autorizadas para hablar de clínica. Y eso me causó bastante desesperación, o sea, salía llorando de las supervisiones, porque presentaba un caso de un niño y me decían, este chico es un autista. Y pasaban 6 meses y el autista hablaba conmigo, jugaba, hacía cosas que eran impensables, entonces me decían que era un error mío en la presentación del caso, que el autista no era autista, nunca había sido autista. Nunca pude poner un diagnóstico, no lo puedo hacer ni desde que empecé a trabajar en el hospital y no conocía el esquizoanálisis. Lo que hice, cuando vos decís lo de las redes, en el medio de esta desesperación donde me pregunté realmente si yo era psicóloga, si tenía que trabajar de esto, porque no entendía las lógicas con las que se movían en mi equipo de trabajo y en el hospital, fue acudir a un profesor que yo tenía, que era de salud pública, salud mental, la cátedra en la facultad, en la UBA, y contarle lo que me pasaba. Y este profesor falleció, se llama Daniel Vega, y él me dijo que no me preocupara por eso, que yo tenía que estar, y esto es lo que quería traer, disponible a la sorpresa, que permitiera que la sorpresa aconteciera cada vez que abriera la puerta del consultorio. Él me decía así, si un profesional abre la puerta del consultorio, hace una admisión, escucha y entonces pone en la historia clínica diagnóstico presuntivo psicosis. Entonces al día siguiente, cuando viene el paciente nuevamente, abre la puerta a un psicótico. No está viendo quién entra al consultorio, está viendo un psicótico. Y eso para mí fue iluminador. Fue así como una luz. Y casualmente este profesor era esquizoanalista. Y bueno, me prendí de él como garrapata, nunca entendí nada de todo lo que me llevó a estudiar. Bueno, no sé si nada, pero yo seguía escuchando, así infantilmente. Me llevó a un grupo de estudios sobre los pliegues sin haber leído nunca Deleuze, para que se den una idea. Después, cuando empecé a estudiar un poco, me di cuenta en el lío que me había metido. Pero realmente lo que yo más rescato es la vitalidad del esquizoanálisis. Es esa apuesta por la vida, en la multiplicidad de formas que se manifiesta. El poder de venir, como dicen,
animal, mujer, célibe, devenir y permitir al otro devenir. Yo creo que la gente no viene con un padecimiento a veces al hospital, viene buscando un lugar, como buscando un lugar que habitar. Lo llamamos padecimiento, pero es como que necesitan habitar algún lugar donde ser lo que puedan ser. Y eso es lo que uno trataría de armar con el otro, ¿no? Un posible lugar donde habitar de otra manera, visto de una manera más múltiple, más abierta, ¿no? Esto quería decir. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Yo quería hacer un comentario de todas las cosas que anoté en la línea de lo que han planteado las últimas intervenciones. Me parece bien interesante, hay una resonancia entre esta presentación que hace Peter hoy, creo yo, y lo que fue la presentación de Ricardo Espinosa Lolas, que fue la primera de este ciclo, que tiene que ver con que lo primero que aparece es la recuperación del personaje, dijera Peter, conceptual del esquizo, ¿no? Y pensaba yo en un contexto contexto global, ¿no? Donde la asfixia aparece como algo predominante, no solo por el COVID que nos amenaza, sino también por la inmovilidad, ¿no? Que se nos ha impuesto. Entonces me parece muy interesante esa recuperación del paseo, ¿no? Del esquizo, y este plano de las intensidades y de lo colectivo. Pero en la línea de lo que decían María Ángela y también Christopher, hace poco, en el marco también de los 50 años de la publicación del Antiedipo, los compañeros de Jornadas de Les en Argentina, que anda Santi Díaz, por ahí lo vi hace un rato, ahí lo veo, en un ciclo de charlas, Julián Ferreira decía que de los postulados del Antiedipo, lo que mejor había sobrevivido, ¿no? En términos de vigencia, tenía que ver con la filosofía política, ¿no? Con la discusión y la disputa en relación a la filosofía política del Antiedipo, a diferencia de lo que era la disputa con el psicoanálisis, ¿no? que estaba jugada ahí y condensada sobre todo en el capítulo 2 del Antiedipo. Y me parece interesante eso, no porque las críticas no hayan sido y no sigan siendo en su momento lo suficientemente contundentes, sino porque me parece que hoy en día nos enfrentamos a otros conglomerados, ¿no? De saber poder que tienen que ver con algunas versiones de la psiquiatría, en conexión con la psicofarmacología, y también con el cognitivismo y las neurociencias, ¿no? Que pretenden abarcar, ¿no? O aglomerar toda intervención psi que esté avalada, ¿no? Social y simbólicamente. Entonces, ahí es donde me parece fundamental esta idea que decía Peter, ¿no? Me encantó cuando él dijo saboreando a otros como sus aliados, ¿no? Que era un poco lo que él mismo recuperaba de su propia presentación, y como una idea de que la clínica esquizoanalítica siempre es en multiplicidad y entre varios y varias, ¿no? Por ahí nosotros reivindicamos mucho en todo lo que tiene que ver con la propuesta clínica, los espacios de covisión, de intercambio, de encuentro, para pensar colectivamente los casos que no son de nadie, además, ¿no? Las situaciones que trabajamos y son de todos a la vez. Me quedé pensando un poco esa idea, ¿no? Por la importancia de la soledad que tiene en algunos momentos el trabajo clínico con esta apoyatura, y posiblemente lo tenga en general, pero también ese entramado institucional que determina algunas de las cosas que planteaba Christopher, ¿no? Como las dificultades de hacer con otros, ¿no? En relación a cómo se mira y se espera que se resuelva y se aborde y se trabaje una situación. Bueno, dejo por ahí, espero abrir y no cerrar. Ustedes me dirán. Norberto quería hablar, ¿no?
Se escucha con un poco de eco, pero se escucha, Norberto, dale. Bueno, a ver, digo de las sostenistas de la que decía... Es imposible, Norberto. No sé qué pasa. Norberto, ¿tenés un celular con el Zoom conectado a la vez? Porque a veces pasa ese eco por eso, ¿no? Otra vez. Y si lo escribís, capaz que podés escribir un poquito. Amigos, yo estoy saliendo de una COVID y creo que para mí, dentro de un ratito, yo propondría que encerremos, pero ustedes pueden continuar hablando, no hace falta que yo esté. Por ahí 2 o 3 intervenciones más y nos despedimos, ¿puede ser? Dale, ¿quién? Pobre Norberto, quería hablar y no pasa. Mas tem uma questão muito importante, trazendo a dimensão política do desejo como produção social, eu queria trazer como uma provocação no encontro. Primeiro, o uso que se fez de tudo que aconteceu, né? Em 68, toda a explosão, toda a rachadura decolonial no mundo, a velocidade do capitalismo de absorver isso e se transcodificar numa lógica necropolítica radical. A dimensão política é muito importante da esquizoanálise, né? Nasceu do rebento de uma explosão. Paris, né, sendo influenciado por que acontecia nos terceiros mundos, né? Nas Américas, nas Áfricas, né? Nos Orientes, tudo que estava acontecendo fora, né, da Europa. Então, é um resultado de um processo, né? O livro como uma máquina desejante, com todos os tipos de resultados, né? Então, ele está em movimento, né? Está em movimento, e eu acho que a gente tem que sair dos guetos da esquizoanálise, né? E pensar ela como uma máquina de guerra, no momento que primeiro há um boom, há uma explosão da esquizoanálise, no Brasil pelo menos, muitos grupos, eu posso nomear aqui 50 grupos, né? O Congresso, muitas pesquisas, uma abertura institucional na academia, finalmente, de um jeito disruptivo também, muitas pesquisas, né? E, ao mesmo tempo, uma apropriação no campo da clínica, né? A máquina de guerra da transformação, né? Do SUS, né? das resistências dentro das escolas, muitos desdobramentos, né? Então, a gente está... Quer dizer, aqui no Brasil não dá para ficar inseparável, né, do que está acontecendo. É um risco de morte, né, e um risco ou de uma captura veloz em que, né, o Bolsonaro como máscara vai servir de aperfeiçoamento, porque vai vir aí, né, fascismo aperfeiçoado, né, ornamento jurídico, assassinato legalizado, morte legalizada. Não tem como segurar, porque é um vírus, né, não é uma operação ideológica, mas maquínica. Então, o campo da esquizoanálise está articulado a um processo micropolítico. Aí a face do Guattari, né? A face do Guattari, né? Como tirou a filosofia das nuvens, do que restava de idealismo, né? Cadê o golpe final contra o idealismo, inclusive no marxismo, e conseguiu produzir uma concretude, levando a filosofia ao seu corpo sem órgãos, né? Inclusive enquanto forma de escrita mesmo, né? E de praxis. Então, essa máquina está viva, né? Então, acho que a fronteira, pensando no campo da esquizoanálise no Brasil, né? Como processo, praxis de contágio, de revolução molecular mesmo, né? Não é a revolução da revolução, é a zona autônoma, é a TAS, né? Mas essa palavra cria efeitos, né?
Então, a gente está diante de uma direita aceleracionista, radical, que, inclusive, capturou a esquizoanálise. Você tem a nova direita. Vai falar de Deleuze para as pessoas de direita, eles gostam. Há uma captura. O exército de Israel já capturou as estratégias da máquina de guerra. Então, eu fico pensando como não se separar dessa coisa, dessa máquina das forças das alianças, como o Peter disse, da produção dessa micropolítica. Exige um outro trabalho. Esse outro trabalho que é onde a gente acaba sendo capturado pela máquina institucional e acaba sendo capturado pela máquina do capital. E a família vai estar na empresa, e a família vai estar na instituição, e a família vai estar por todo lugar, vai estar no partido. Mas quando a gente tem possibilidade de pensar e se contrair enquanto bando, então a gente tem que criar as máquinas de guerra da esquizoanálise e colocar ela no circuito. A gente está fazendo, por exemplo, eu, a Mônica, Silval, o Comitê Zero, estamos intervindo num canal de esquerda com 8 mil seguidores, 800 mil seguidores. Então, qual é a interface que a macropolítica vai ter com esses movimentos de autonomia? O que aconteceu com essa desconexão? Então, essa desconexão produz, que se produz. Então, como pensar essa dimensão, né, política do desejo e social? Porque o corpo sem órgão está no final, né? E é inevitável na destruição. De alguma maneira, dos nossos restos, né, vai criar uma desorganização muito mais potente. Então, eu fico pensando nisso, desse campo. Porque não é só a clínica, isso que eu digo, é os normais na instituição também, como o Jean-Henri falava, né? Se o ateliê está muito normal, uma coisa de errada tem. Falar só uma coisinha e depois eu vou pedir para me retirar, tá bom? Porque eu já estou um pouco assim, com a luz baixa. O livro do Guattari, Três Ecologias, né, que ultimamente reaparece na sua dimensão tão lúcida e tão necessária, né? São a ecologia ambiental, a ecologia social e a ecologia mental. Mental quer dizer subjetiva, né? E eu acho que essa formulação última do Guattari, de uma ecosofia, né? Ela, a meu ver, amplia e, ao mesmo tempo, conjuga linhas que estavam em direções, às vezes, não dava para saber em que medida elas ressoavam. Mas eu tenho a impressão que tem uma certa ecologia mental, ecologia subjetiva, que é uma ecologia a meu ver, tem tudo a ver com a esquizoanálise. Como pensar a ponte entre todo esse instrumental teórico, mas também pragmático, que o Guattari foi desenvolvendo com o Deleuze, mas também sem o Deleuze, como pensar isso nas condições ecológicas de hoje? Mas ecológica no sentido mais amplo da palavra, porque alguém estava dizendo, né, foi o nosso colega que falou antes de você, que tem uma espécie de asfixia. Asfixia, que é de uma espécie de intoxicação planetária, é uma asfixia subjetiva também, é uma asfixia mental, é uma asfixia... A nossa capacidade de respirar subjetivamente, mentalmente, de ter espaço para se conectar, para se relacionar, para
amar, para tudo. E acho que isso que está cada vez mais comprometido. Quer dizer, num certo sentido, você falou várias coisas aí, Pedro, enfim, são mecanismos de estrangulamento político fascista, não é? Que nos cortam da nossa potência vital, individual e coletiva, né? Em que medida que a esquizoanálise, com toda a razão que você falou, tem uma urgência de conectá-la com outros contextos, não apenas o clínico. E eu estou totalmente de acordo que a gente deveria poder, por isso, de novo, a questão das alianças, mas as alianças não apenas entre os esquizoanalistas para pensar saúde mental, mas pensar que tudo hoje é saúde mental, num certo sentido, para desbancar, talvez, a especificidade dessa expressão, que é um pouco grosseira. Ahora me doy cuenta que estoy hablando en portugués para Pedro, pero perdonen. Bueno, pero sigo, creo que estuvo claro, más o menos. Solo para concluir que por ahí, cuando nosotros escuchamos la voz de los indígenas en Brasil, ¿no? Y los crímenes, pero sobre todo cuando escuchamos las voces de ellos, habría que poder conectarse con sus universos incorporales, ¿no? Y utilizar nuestros instrumentos esquizoanalíticos no para sobreponerse a los de ellos, pero producir conexiones inusitadas. Yo diría no aplicar el esquizoanálisis como una doctrina universal sobre todos los habitantes del planeta, pero al contrario, dejarse de esa resonancia, porque hay mucha. Yo estoy intentando pensar algunas, ¿no? Con los universos incorporales de los indígenas, ¿no? Así como de los universos incorporales de los esquizos. Entonces hay, digamos, hay una tarea casi infinita que para la esquizoanálisis da esta dimensión micropolítica y de revolución molecular, pero conectada con campos los más diversos. Es lo peor sería, ¿no? Volvernos un gueto de especialistas en esquizoanálisis. Bueno, amigos, amigas, amigues, todos, les pido perdón, voy a descansar un poquitito y los dejo así un poco bruscamente. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Peter. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Peter, un gran abrazo, muy amable, gracias. Muy bello. Sí, yo quiero decir algo antes que nos vayamos en torno a este punto. A mí me parece que casi todos nosotros, para no caer en totalizar, tenemos claro que el esquizoanálisis no es solamente una clínica en el sentido profesional. Pero hay un problema cuando esa conciencia intenta colocar o restringir la posibilidad del ejercicio del esquizoanálisis en un territorio concreto y del cual, además, por ejemplo, dadas la construcción de los pensantes, de los operadores sociales, filósofos, o sea, tenemos distribuido, ¿no? Territorios de los cuales justamente podemos salir, pero el que está de alguna manera conectando o llevando esa posibilidad, lo hace en función de un territorio más o menos específico, con la idea de abrirlo.
pero es como en Mil Mesetas cuando se decía, bueno, pero nosotros decimos buenos días como todo el mundo, porque es necesario mantener algo del estrato para poder levantarse al otro día. Es necesario no perder de vista que también el ejercicio de una profesión o la acción política está sobrecodificada por el equivalente universal, por ejemplo, el capital y su axiomática. Lo quiero decir porque es algo que insiste, ¿no? Año a año, y bueno, parecía como que uno debería sentir culpa por lo restringido de su mundo. Se trata de abrirlo, pero bueno, por ejemplo, a mí me pasa que tengo a mis hijas conocen el Antiedipo, en fin, pero no son estudiosas del esquizoanálisis. Sin embargo, hacen un mejor esquizoanálisis que yo, pero son artistas. Trabajan materialidades mucho más potentes y amplias. ¿Se entiende? Yo aprendo de ellas, pero bueno, pero uno... Y fue una decisión del Centro Félix Guattari, por ejemplo, como institución, decir, bueno, nuestro métier va a ser la clínica esquizoanalítica, no porque nosotros pensemos que se restringe el esquizoanálisis a eso, sino porque conocemos cantidad de compañeros, filósofos, sociólogos, etcétera, que están trabajando. Bueno, vamos a dedicarnos nosotros a trabajar en esto para abrir justamente este territorio cuando Christopher hablaba hoy, le decía, si habremos pasado por esto que él relata, si nos habrá tocado persecuciones, obstáculos, devaluaciones personales, pérdida de dinero, porque el que trabaja, digo, no, o sea, eso de que, bueno, no, yo lo voy a trocar por perejil, no, pero por perejil no podemos vivir. Y sin luz y sin agua, bajo estas condiciones sociales, económicas, políticas, tampoco. Y hay que pagarla, y sin el alquiler tampoco. Entonces, tenemos una serie de capturas, porque si no el capital hubiera caído hace rato, ¿no? Bueno, tenemos que ser conscientes, trabajarlas, abrirlas, ejercer la crítica. Y bueno, en el territorio que a uno le toque estar, porque estamos capturados en distintos territorios y pertenecemos a distintas corporaciones, aunque uno reniegue de ellos, no puede salirse así nomás. Ahora cuando me jubile, bueno, ni siquiera jubilándome, iba a decir ahora cuando me jubile, pero las jubilaciones son tan magras que ni así te autofinanciás, ¿no? Te van a tocar. A otras generaciones ya no. Sí, claro, sí. Hay otras generaciones que no se van a poder ni jubilar, pero nosotros, yo estoy en un intermedio, porque la jubilación a gatas dará para pagar un alquiler con suerte en este país, por ejemplo. Quería señalar eso porque también puede devenir en esa figura, en ese adefesio, pero que nos sirve todavía para ilustrar el super yo institucional o de grupo, ¿no? Que también se vuelve una carga, pero ¿por qué? Creo que el tema es ese, ¿no? Yo le decía allá, bueno, yo no creo en identidades, por eso me llamo esquizoanalista, pero tampoco creo en la identidad del esquizoanalista. En todo caso, en algún momento ocupo esa posición, no es que lo sea. Ahora, en medio de este concierto, decir soy esquizoanalista es como, ¿qué? ¿De qué es eso? Bueno, para eso sirve, por ejemplo, ¿no? No es una identidad. En todo caso, es un ejercicio, y no lo digo en el sentido profesional, sino en un despliegue de aquello que portamos, reinventamos o misturamos. Sí, no iba para allá mi comentario, como herramienta. Pero... Yo creo que no solo como herramienta, ¿no? Es una posición vital. Por ejemplo, yo te aconsejaría travestirte. O sea... Oh, ya lo hago.
Pues bueno, está. Porque si no en las instituciones no vas a sobrevivir. Lo hago. No iba para O el allá. costo. No iba para allá mi o el- comentario. Mi comentario iba para el comentario que ilustró María Ángela. María yo me Ángela. lo perdí. Me lo Estuvo perdí maravilloso y ella me tiró para. respondió específicamente a dónde iba mi comentario. Bueno, muchísimas gracias por lo que decís. Sí, Te cuento muchas que gracias a ti. yo hice un espacio de fuga en el hospital y ahora doy clases de yoga para pacientes y para la comunidad, y es una experiencia transformadora, dificilísima de soportar dentro de la institución por las presiones que puede llegar a tener, pero se abrió otro espacio. Busqué alianza con los pacientes y con la comunidad, para decirlo de alguna manera, y hacemos clases de yoga. Y está muy bueno. Bueno, muchas gracias por todo. Sí, es que justamente se trata de eso, ¿no? De ser un poco, de venir camaleónico, digamos, seguir buscando las líneas de fuga por donde podés meter tus cosas, ¿no? Sabiendo que hay que jugar con ciertas lógicas reproductivas porque no hay otra, pero buscar por dónde podés hacer la producción de producción, ¿no? Lo creativo, digamos, como por ahí le gusta decir a Alfonso. A mí me pasó algunas cosas también muy parecidas a vos, María Ángela. A mí me pasó en relación, cuando era estudiante y hacía un acompañamiento terapéutico, recuerdo que lo hice, uno de los primeros lo hice con una persona a la cual se le había dado el rótulo de esquizofrénico por parte del equipo de la sala donde yo trabajaba. Que mi amor. Y al tiempo el muchacho tuvo una mejoría tan grande que le cambiaron el rótulo, ya pasó a ser otro, trastorno no sé cuánto. No, nos equivocamos porque no pudo haber tenido una mejoría tan. Fue muy gracioso, ¿no? Lo cual significa que los diagnósticos sirven para poco, o lo que hay que trabajar es realmente lo que hay que elaborar, es decir, la persona, dónde está metida, su campo de problemas, ¿no? Los flujos que la atraviesan, que la constituyen, etc. Y después, en relación ya cuando yo empecé a trabajar mismo en el hospital, es decir, como trabajador, también me fui fugando de las posiciones en las cuales me iban también colocando, ¿no? Que te metían en la de, bueno, vos tenés que evaluar, tenés que hacer el diagnóstico, tenés que hacer esto y lo otro, y bueno, yo cada vez me iba moviendo más, hasta que logré al final, sobre todo la beta por el campo de lo grupal. Y hoy día, ya hace unos cuantos años, hago diferentes actividades grupales y estoy por fuera de ir trabajando con esos cánones del diagnóstico, la evaluación, etcétera, ¿no? Fue también mi línea de fuga por ahí, a través de lo expresivo, grupos de escucha, lo artístico, y unos cuantos etcétera más, ¿no? Esquizodramas incluso, etcétera, ¿no? Yo lo voy a dejar con una frase que dijo Perver que me encantó. Cómo pensar el deseo sin finalidad y sin causa. Qué difícil. Qué difícil. Cómo nos han martillado en la cabeza el concepto del deseo que viene de atrás y que no va para adelante. Eso, y les agradezco mucho que hayan armado esta charla, me parece muy bonita, muy interesante y muy alimenticia, productiva en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de la producción capitalista. Un abrazo. Les anunciamos, por si alguno no lo sabe, de que el último viernes de cada mes, por este año, vaya a saber si llegamos a noviembre, sí, pero la idea es hacer con un invitado una conferencia, que dé una conferencia y después poder charlar entre nosotros durante el año, porque bueno, para empezar no sabemos cuándo fue la fecha precisa, así que nos vamos a tomar todo el año para celebrar. Claro. En la próxima creo que está ya confirmada Cristina Postleman, de Argentina, sí, de Universidad de San Juan, que es alguien que viene elaborando esquizoanálisis y también cuerpo, entre otras cosas, está muy interesante seguramente.
descolonialización también, doctor. Descolonialización, me suena esa palabra difícil. Vienen trabajando mucho una de las referencias del antiedipo, que es Fanon, que nos seduce mucho. Bueno, gente, ¿alguien quiere decir algo más, aportar algo más? Si no, vamos a ir cerrando. Quero só antes Así no se deixar um cansan convite. Quero deixar um convite para vocês, para participar do nosso Comitê Sim. Zero, que a gente tem na rede. Não sei se vocês estão na minha rede, mas eu publico no grupo sempre, do grupo do Félix Guattari, que vocês têm, Espaço Félix Guattari, de participação. A gente quer montar um congresso de esquizoanálise em agosto, em memória do Guattari. A gente vai fazer as publicações na rede, mas deixo aqui meu convite para todos participar e entrar no nosso grupo também lá no WhatsApp. Eu posso publicar lá o chat do WhatsApp e a importância desse encontro. Fico muito feliz por ter participado, por ter tido espaço de participação. Obrigado. Muito obrigado, Vamos a darle difusión. Vale. Bueno, gente, ha sido un gusto, un placer. Nos vemos aproximadamente en un mes, 4 semanas. Un abrazo grande, gracias a todos. Gracias, gente, muy bueno.